No sé cómo empezar esto sin parecer la mala de la película. Quizá porque, en el fondo, lo soy. Pero lo más raro es que no fue con un ex, ni con alguien del trabajo, ni con un amigo de la familia. Fue con un tío que ni siquiera sabía cómo se llamaba hasta semanas después. Le decía el del 3B, y ni siquiera vivía ahí. Te explico. Todo empezó un martes por la tarde. Uno de esos días normales, sin nada especial. Yo volvía a casa del súper, con las bolsas reventadas porque me niego a hacer 2 viajes. Cuando entré al portal, ahí estaba él, moreno, más joven que yo, una mochila al hombro y un gesto raro, como si no supiera si subir por las escaleras o esperar al ascensor. No era guapo en plan clásico, pero tenía esa presencia que hace que mires 2 veces. Nos cruzamos, le dije un hola de esos automáticos, y él contestó con una sonrisa tímida. Nada más. Pero al día siguiente, lo volví a ver. Esta vez salía del piso de arriba, el que creía vacío desde hace meses. Me miró como si ya me conociera de algo, como si llevara días esperándome sin saberlo. Fue extraño. No incómodo, diferente. Me saludó con más decisión, me sostuvo la puerta, y algo dentro de mí, no sé, como que despertó. No fue físico. Fue la sensación de volver a ser vista. Lo siguiente fue encontrármelo casi todos los días. A distintas horas, en distintos lugares. A veces bajando la basura, otras en el garaje. Al principio pensé que eran coincidencias. Luego supe que no. Una tarde me preguntó si sabía cuál era la hora límite para dejar la basura en el contenedor. Yo le respondí que después de las 8, y me reí diciendo que en realidad nadie lo respetaba. Me hizo una broma tonta y se rió conmigo, y fue la primera vez en meses que me sentí ligera. Que me reí de verdad, no por cortesía. Me hizo sentir viva. No vista. Viva. Que es distinto. Esa noche, mientras cenábamos Daniel y yo, pasta con salsa de bote, otra vez, me preguntó si quería ver algo en Netflix. Le dije que no, que estaba cansada. No lo estaba. Solo quería silencio. Él asintió y se puso a ver un documental sobre templarios. Yo fui a la habitación, cerré la puerta y me quedé tumbada, mirando al techo. Pensando en el tipo del portal. Podría decirte que fue un impulso, que no lo planeé. Pero mentiría. Empecé a buscarlo, como quien busca una excusa para no estar donde debería. Bajaba con la ropa del gimnasio solo para dar una vuelta al edificio. Me quedaba más rato en el coche fingiendo buscar algo en el bolso. Una vez, incluso bajé a buscar un paquete que no existía. Y una de esas veces, me habló. ¿Te gusta pasear por el garaje o solo estás escapando de algo? Me pilló tan de sorpresa que solté una carcajada. Le dije que escapaba de una vida muy normal. Se rió también y dijo, yo huyo de la mía. Ese fue el principio de todo. No hubo mensajes, ni citas oficiales, ni cafés. Solo encuentros fortuitos que se alargaban. Conversaciones que empezaban siendo absurdas y acababan tocando nervios que yo creía dormidos. Me contó que se quedaba en casa de su primo, que estaba en paro, que había vuelto a Madrid después de un año muy raro. No pregunté más. No me hacía falta. Tampoco le dije mucho de mí. Supo que estaba casada desde el segundo día, pero nunca dijo nada. Solo sentía cuando mencionaba a Daniel, como si fuera un nombre sin peso. La primera vez que me tocó fue sin querer. Estábamos los dos sentados en la escalera del portal, en una noche de esas en que el calor sube hasta el primer piso. Yo me había bajado un bote de helado con la excusa de que la nevera no cerraba bien. Hablábamos de tonterías. No sé si sobre películas o sobre cómo nadie sabe usar bien las rotondas. Y entonces, me rozó la mano.
Ni me aparté ni avancé. Me quedé quieta. Él tampoco hizo nada más. Pero el aire cambió. Ya no era un juego. Volví a casa y Daniel dormía en el sofá, con la tele encendida y los pies fuera de la manta. Me acerqué, lo arropé, y sentí una punzada de culpa. Pero no por lo que había hecho. Por lo que iba a hacer. Esa noche soñé con el del tercer B. Ni siquiera sabía aún su nombre. La primera vez que Daniel lo notó fue por una tontería. Me preguntó si podía ayudarle a encontrar un par de calcetines y le dije que mirara en el segundo cajón, como siempre. Él respondió que ya había mirado ahí y que no estaban, así que fui yo misma, abrí el cajón y los saqué de delante de sus narices. Me miró como si hubiera hecho magia y dijo, «Tienes poderes». Yo respondí sin pensar, «Es que últimamente presto más atención». No era una frase con segundas intenciones, o al menos no lo pensé así en ese momento, pero lo vi fruncir el ceño ligeramente. Fue un gesto pequeño, apenas visible, pero para alguien como él, que no era nada expresivo, fue mucho. Esa noche no hablamos mucho. Cenamos. Él se puso a corregir exámenes en el escritorio y yo fingí ver un programa en la tele. Tenía el móvil al lado pero no lo miraba, sabía que no debía hacerlo ahí. Ya no escribía tanto con el del portal, en realidad nunca fue una relación de mensajes. Lo nuestro ocurría cara a cara, en los ratos robados, en las coincidencias premeditadas, en las pausas largas de algo que no sabíamos explicar. 2 días después, Daniel llegó antes de lo habitual del instituto. Me dijo que habían tenido una reunión corta y que prefirió venir a casa a corregir tranquilo. Yo no esperaba verlo tan temprano. Cuando entró, yo estaba en el salón, todavía con el pelo mojado, en ropa interior y una camiseta suelta. Nada raro, pero tampoco era la imagen que él solía ver a esa hora. Me miró como si le hubiera pillado haciendo algo, y me preguntó en qué andaba. Dije que acababa de ducharme, que pensaba salir a dar una vuelta. No era mentira, tenía pensado dar una caminata por el barrio, como últimamente hacía cuando quería cruzarme con él. Daniel asintió sin mucho entusiasmo. Me observó con esos ojos de quien quiere decir algo pero no sabe cómo. Yo simplemente tomé las llaves y salí. Esa tarde no vi al del portal. Caminé más de lo habitual, como si quisiera justificar mi salida con pasos. Al volver, Daniel estaba en la cocina, preparando algo. Me preguntó si tenía hambre. Le dije que sí. Comimos sin hablar mucho, y en algún momento noté que me observaba de reojo. Entonces dijo, «Te estás comportando raro estos días». No fue una acusación, fue una observación. Le respondí que estaba un poco estresada con el trabajo, que habían metido más clientes y que todo era un caos. Él no discutió. Solo dijo, «Vale», y siguió comiendo. Lo que vino después fue más sutil. Daniel no es de esos hombres que gritan o arman escenas, pero cuando algo le inquieta, cambia su forma de estar. Empezó a aparecer por casa a horas inesperadas. Un martes al mediodía, me llamó para decir que vendría a comer. Otro jueves me dijo que le habían cambiado una tutoría y que tenía la tarde libre. No eran coincidencias. Estaba comprobando cosas, lo sabía. Pero no decía nada. Hasta que un sábado por la mañana, mientras yo preparaba café, me soltó sin mirarme, «¿Tienes algo que contarme?» Me giré despacio, como si el aire se hubiera vuelto más denso de repente. Le pregunté, «¿De qué hablas?» Entonces sí me miró. Me sostuvo la mirada como no lo hacía desde hace mucho. «No lo sé, Marta. Tú dime». Lo dijo en voz baja, sin tono agresivo, pero con esa calma que da más miedo que un grito. Ahí me quedé callada, no porque no tuviera que decir, sino porque no sabía cuánto sabía él. Tenía que medir. Pensé en decirle algo a medias,
algo ambiguo, pero entendí que no me creería. Daniel no era tonto. Si había llegado a hacer esa pregunta, es porque ya había pasado el punto de sospechar. Entonces le dije, no sé qué esperas que diga. Fue mi forma de ganar tiempo. Pero él no se tragó la evasiva. Espero que me digas si me estás engañando con el tipo que se queda en el tercero. Con ese que no vive aquí pero que casualmente siempre aparece cuando tú bajas a por cualquier excusa. Sentí un sudor frío bajarme por la espalda. Me había seguido. O me había estado observando. O alguien le había dicho algo. Me quedé en silencio unos segundos y después le pregunté, ¿qué hiciste? ¿Me seguiste? Él soltó una risa seca, sin gracia. No hace falta seguirte, Marta. Te delatas sola. No hace falta ver un mensaje o una foto. Solo hace falta ver cómo sonríes cuando vuelves de sacar la basura. Cómo te arreglas para comprar el pan. Cómo ya no me hablas cuando llegas a casa. Cómo tu cuerpo está aquí, pero tu cabeza está en otro lugar. ¿Qué más necesito? La verdad dicha en voz baja dolía más que cualquier grito. Le respondí sin excusas, sí. Me he visto con él. No añadí detalles. No dije cuántas veces. No expliqué si había sido físico o no. No era necesario. El daño ya estaba hecho. Daniel no reaccionó como yo esperaba. No lloró, no gritó, no rompió nada. Solo se apoyó contra la encimera y cerró los ojos unos segundos. Después dijo, lo sabía. Solo quería que tú lo dijeras. Me senté en una de las sillas de la cocina. Sentí el cuerpo pesado, como si me hubiera descargado una culpa acumulada. Pero no me sentía aliviada. Solo expuesta. Él respiró hondo y dijo algo que me dejó fría. Tengo tus llaves del coche, tu número de la gestoría, y sé que no duermes con ropa interior desde hace 3 semanas. ¿De verdad pensabas que no me iba a dar cuenta? Ahí fue cuando supe que no me había seguido. Me había estudiado. Cada detalle. Cada rutina. Y eso dolía más. Porque me había observado no como un celoso, sino como un hombre que aún quería entender qué pasó con la mujer que amaba. Me levanté para acercarme, pero levantó la mano. No. No hagas eso ahora. No quiero explicaciones. No hoy. Hoy solo quiero estar solo. Y lo cumplió. Se fue esa misma tarde. Cogió un par de cosas, el portátil, ropa para unos días y se largó. No dijo a dónde. No dejó una nota. Solo un mensaje en el espejo del baño escrito con el vaho, lo sabía. Me quedé en el piso. Sola. Sin saber si eso había sido el final o el principio del desastre. Y aún no sabía que lo peor estaba por venir. Porque Daniel no solo se había ido. Daniel tenía un plan. Y yo lo descubriría pronto. No sabía que Daniel tenía tanta sangre fría. Siempre lo había visto como alguien tranquilo, pero no calculador. Yo pensaba que se iría, que se refugiaría en casa de su madre, que se encerraría en sí mismo como hacía cuando estaba agobiado por el trabajo. Pero no fue así. Durante 3 días no tuve noticias suyas, ni una llamada, ni un mensaje. Me atreví a escribirle el segundo día, solo un «¿Estás bien?», sin firma, sin presión. Ni siquiera me dejó en visto. Me ignoró como si no existiera. El cuarto día, volviendo del trabajo, vi que la plaza de garaje que usaba él estaba vacía, pero la cerradura del portal había cambiado. No pude abrir con mi llave. Subí al piso y la puerta también tenía un nuevo bombín. Me quedé en el descansillo con 2 bolsas del supermercado en la mano, sin entender nada. Pensé que era un error, que habrían cambiado la cerradura por alguna reparación. Saqué el móvil, llamé a Daniel, y saltó el buzón de voz.
volví a intentar, y lo mismo. Entonces toqué el timbre de casa, pero nadie contestó. Miré a los lados, no sé cómo empezar esto sin parecer la mala de la película. Quizá porque, en el fondo, lo soy. Pero lo más raro es que no fue con un ex, ni con alguien del trabajo, ni con un amigo de la familia. Fue con un tío que ni siquiera sabía cómo se llamaba hasta semanas después. Le decía el del 3B, y ni siquiera vivía ahí. Te explico. Todo empezó un martes por la tarde. Uno de esos días normales, sin nada especial. Yo volvía a casa del súper, con las bolsas reventadas porque me niego a hacer 2 viajes. Cuando entré al portal, ahí estaba él, moreno, más joven que yo, una mochila al hombro y un gesto raro, como si no supiera si subir por las escaleras o esperar al ascensor. No era guapo en plan clásico, pero tenía esa presencia que hace que mires 2 veces. Nos cruzamos, le dije un hola de esos automáticos, y él contestó con una sonrisa tímida. Nada más. Pero al día siguiente, lo volví a ver. Esta vez salía del piso de arriba, el que creía vacío desde hace meses. Me miró como si ya me conociera de algo, como si llevara días esperándome sin saberlo. Fue extraño. No incómodo, diferente. Me saludó con más decisión, me sostuvo la puerta, y algo dentro de mí, no sé, como que despertó. No fue físico. Fue la sensación de volver a ser vista. Lo siguiente fue encontrármelo casi todos los días. A distintas horas, en distintos lugares. A veces bajando la basura, otras en el garaje. Al principio pensé que eran coincidencias. Luego supe que no. Una tarde me preguntó si sabía cuál era la hora límite para dejar la basura en el contenedor. Yo le respondí que después de las 8, y me reí diciendo que en realidad nadie lo respetaba. Me hizo una broma tonta y se rió conmigo, y fue la primera vez en meses que me sentí ligera. Que me reí de verdad, no por cortesía. Me hizo sentir viva. No vista. Viva. Que es distinto. Esa noche, mientras cenábamos Daniel y yo, pasta con salsa de bote, otra vez, me preguntó si quería ver algo en Netflix. Le dije que no, que estaba cansada. No lo estaba. Solo quería silencio. Él asintió y se puso a ver un documental sobre templarios. Yo fui a la habitación, cerré la puerta y me quedé tumbada, mirando al techo. Pensando en el tipo del portal. Podría decirte que fue un impulso, que no lo planeé. Pero mentiría. Empecé a buscarlo, como quien busca una excusa para no estar donde debería. Bajaba con la ropa del gimnasio solo para dar una vuelta al edificio. Me quedaba más rato en el coche fingiendo buscar algo en el bolso. Una vez, incluso bajé a buscar un paquete que no existía. Y una de esas veces, me habló. ¿Te gusta pasear por el garaje o solo estás escapando de algo? Me pilló tan de sorpresa que solté una carcajada. Le dije que escapaba de una vida muy normal. Se rió también y dijo, yo huyo de la mía. Ese fue el principio de todo. No hubo mensajes, ni citas oficiales, ni cafés. Solo encuentros fortuitos que se alargaban. Conversaciones que empezaban siendo absurdas y acababan tocando nervios que yo creía dormidos. Me contó que se quedaba en casa de su primo, que estaba en paro, que había vuelto a Madrid después de un año muy raro. No pregunté más. No me hacía falta. Tampoco le dije mucho de mí. Supo que estaba casada desde el segundo día, pero nunca dijo nada. Solo sentía cuando mencionaba a Daniel, como si fuera un nombre sin peso. La primera vez que me tocó fue sin querer. Estábamos los dos sentados en la escalera del portal, en una noche de esas en que el calor sube hasta el primer piso. Yo me había bajado un bote de helado con la excusa de que la nevera no cerraba bien. Hablábamos de tonterías.
No sé si sobre películas o sobre cómo nadie sabe usar bien las rotondas. Y entonces, me rozó la mano. Ni me aparté ni avancé. Me quedé quieta. Él tampoco hizo nada más. Pero el aire cambió. Ya no era un juego. Volví a casa y Daniel dormía en el sofá, con la tele encendida y los pies fuera de la manta. Me acerqué, lo arropé, y sentí una punzada de culpa. Pero no por lo que había hecho. Por lo que iba a hacer. Esa noche soñé con el del tercer B. Ni siquiera sabía aún su nombre. La primera vez que Daniel lo notó fue por una tontería. Me preguntó si podía ayudarle a encontrar un par de calcetines y le dije que mirara en el segundo cajón, como siempre. Él respondió que ya había mirado ahí y que no estaban, así que fui yo misma, abrí el cajón y los saqué de delante de sus narices. Me miró como si hubiera hecho magia y dijo, «Tienes poderes». Yo respondí sin pensar, «Es que últimamente presto más atención». No era una frase con segundas intenciones, o al menos no lo pensé así en ese momento, pero lo vi fruncir el ceño ligeramente. Fue un gesto pequeño, apenas visible, pero para alguien como él, que no era nada expresivo, fue mucho. Esa noche no hablamos mucho. Cenamos, él se puso a corregir exámenes en el escritorio y yo fingí ver un programa en la tele. Tenía el móvil al lado pero no lo miraba, sabía que no debía hacerlo ahí. Ya no escribía tanto con el del portal, en realidad nunca fue una relación de mensajes. Lo nuestro ocurría cara a cara, en los ratos robados, en las coincidencias premeditadas, en las pausas largas de algo que no sabíamos explicar. 2 días después, Daniel llegó antes de lo habitual del instituto. Me dijo que habían tenido una reunión corta y que prefirió venir a casa a corregir tranquilo. Yo no esperaba verlo tan temprano. Cuando entró, yo estaba en el salón, todavía con el pelo mojado, en ropa interior y una camiseta suelta. Nada raro, pero tampoco era la imagen que él solía ver a esa hora. Me miró como si le hubiera pillado haciendo algo, y me preguntó en qué andaba. Dije que acababa de ducharme, que pensaba salir a dar una vuelta. No era mentira, tenía pensado dar una caminata por el barrio, como últimamente hacía cuando quería cruzarme con él. Daniel asintió sin mucho entusiasmo. Me observó con esos ojos de quien quiere decir algo pero no sabe cómo. Yo simplemente tomé las llaves y salí. Esa tarde no vi al del portal. Caminé más de lo habitual, como si quisiera justificar mi salida con pasos. Al volver, Daniel estaba en la cocina, preparando algo. Me preguntó si tenía hambre. Le dije que sí. Comimos sin hablar mucho, y en algún momento noté que me observaba de reojo. Entonces dijo, «Te estás comportando raro estos días». No fue una acusación, fue una observación. Le respondí que estaba un poco estresada con el trabajo, que habían metido más clientes y que todo era un caos. Él no discutió. Solo dijo, «Vale», y siguió comiendo. Lo que vino después fue más sutil. Daniel no es de esos hombres que gritan o arman escenas, pero cuando algo le inquieta, cambia su forma de estar. Empezó a aparecer por casa a horas inesperadas. Un martes al mediodía, me llamó para decir que vendría a comer. Otro jueves me dijo que le habían cambiado una tutoría y que tenía la tarde libre. No eran coincidencias. Estaba comprobando cosas, lo sabía. Pero no decía nada. Hasta que un sábado por la mañana, mientras yo preparaba café, me soltó sin mirarme, «¿Tienes algo que contarme?». Me giré despacio, como si el aire se hubiera vuelto más denso de repente. Le pregunté, «¿De qué hablas?». Entonces sí me miró. Me sostuvo la mirada como no lo hacía desde hace mucho. «No lo sé, Marta. Tú dime». Lo dijo en voz baja, sin tono agresivo, pero con esa calma que da más miedo que un grito. Ahí me quedé callada, no porque no tuviera que decir,
sino porque no sabía cuánto sabía él. Tenía que medir. Pensé en decirle algo a medias, algo ambiguo, pero entendí que no me creería. Daniel no era tonto. Si había llegado a hacer esa pregunta, es porque ya había pasado el punto de sospechar. Entonces le dije, no sé qué esperas que diga. Fue mi forma de ganar tiempo. Pero él no se tragó la evasiva. Espero que me digas si me estás engañando con el tipo que se queda en el tercero. Con ese que no vive aquí pero que casualmente siempre aparece cuando tú bajas a por cualquier excusa. Sentí un sudor frío bajarme por la espalda. Me había seguido. O me había estado observando. O alguien le había dicho algo. Me quedé en silencio unos segundos y después le pregunté, ¿qué hiciste? ¿Me seguiste? Él soltó una risa seca, sin gracia. No hace falta seguirte, Marta. Te delatas sola. No hace falta ver un mensaje o una foto. Solo hace falta ver cómo sonríes cuando vuelves de sacar la basura. Cómo te arreglas para comprar el pan. Cómo ya no me hablas cuando llegas a casa. Cómo tu cuerpo está aquí, pero tu cabeza está en otro lugar. ¿Qué más necesito? La verdad dicha en voz baja dolía más que cualquier grito. Le respondí sin excusas, sí. Me he visto con él. No añadí detalles. No dije cuántas veces. No expliqué si había sido físico o no. No era necesario. El daño ya estaba hecho. Daniel no reaccionó como yo esperaba. No lloró, no gritó, no rompió nada. Solo se apoyó contra la encimera y cerró los ojos unos segundos. Después dijo, lo sabía. Solo quería que tú lo dijeras. Me senté en una de las sillas de la cocina. Sentí el cuerpo pesado, como si me hubiera descargado una culpa acumulada. Pero no me sentía aliviada. Solo expuesta. Él respiró hondo y dijo algo que me dejó fría. Tengo tus llaves del coche, tu número de la gestoría, y sé que no duermes con ropa interior desde hace 3 semanas. ¿De verdad pensabas que no me iba a dar cuenta? Ahí fue cuando supe que no me había seguido. Me había estudiado. Cada detalle. Cada rutina. Y eso dolía más. Porque me había observado no como un celoso, sino como un hombre que aún quería entender qué pasó con la mujer que amaba. Me levanté para acercarme, pero levantó la mano. No. No hagas eso ahora. No quiero explicaciones. No hoy. Hoy solo quiero estar solo. Y lo cumplió. Se fue esa misma tarde. Cogió un par de cosas, el portátil, ropa para unos días y se largó. No dijo a dónde. No dejó una nota. Solo un mensaje en el espejo del baño escrito con el vaho, lo sabía. Me quedé en el piso. Sola. Sin saber si eso había sido el final o el principio del desastre. Y aún no sabía que lo peor estaba por venir. Porque Daniel no solo se había ido. Daniel tenía un plan. Y yo lo descubriría pronto. No sabía que Daniel tenía tanta sangre fría. Siempre lo había visto como alguien tranquilo, pero no calculador. Yo pensaba que se iría, que se refugiaría en casa de su madre, que se encerraría en sí mismo como hacía cuando estaba agobiado por el trabajo. Pero no fue así. Durante 3 días no tuve noticias suyas, ni una llamada, ni un mensaje. Me atreví a escribirle el segundo día, solo un «¿estás bien?», sin firma, sin presión. Ni siquiera me dejó en visto. Me ignoró como si no existiera. El cuarto día, volviendo del trabajo, vi que la plaza de garaje que usaba él estaba vacía, pero la cerradura del portal había cambiado. No pude abrir con mi llave. Subí al piso y la puerta también tenía un nuevo bombín. Me quedé en el descansillo con 2 bolsas del supermercado en la mano, sin entender nada. Pensé que era un error,
que habrían cambiado la cerradura por alguna reparación. Saqué el móvil, llamé a Daniel, y saltó el buzón de voz. Volví a intentar, y lo mismo. Entonces toqué el timbre de casa, pero nadie contestó. Miré a los lados, sintiéndome ridícula. Llamé a mi amiga Clara para contarle lo que pasaba y mientras hablaba con ella, recibí una notificación por correo electrónico. Era un documento escaneado, una notificación de desahucio por parte del abogado de Daniel. No entendía nada. Me senté en las escaleras del portal y abrí el correo entero. El mensaje no tenía ninguna introducción emocional, solo decía que, en calidad de copropietario del inmueble y en base a nuevas circunstancias legales y personales, Daniel había solicitado la exclusión temporal de mi acceso a la vivienda, con una orden de protección de bienes comunes en trámite. Tuve que leerlo varias veces. Me había echado de mi propia casa sin decir una sola palabra. No sabía que eso era posible sin un divorcio formal, pero aparentemente había hablado con su abogado antes de marcharse y había iniciado el proceso de separación con medidas cautelares. Y no solo eso. Un vecino bajó unos minutos después, me miró con cierta incomodidad y me dijo: «Ha estado viniendo un cerrajero, pensé que lo sabías». Yo solo asentí con la cabeza. Me ardía la cara de vergüenza, pero no podía culpar a nadie. Daniel no se había limitado a marcharse, había eliminado mi acceso a todo lo que compartíamos. Al día siguiente fui directamente al despacho de su abogado, que por cierto también era amigo suyo desde la universidad. Me recibió con cara de circunstancias, como quien ya sabe que viene el huracán. Me explicó que Daniel había iniciado el procedimiento de separación con medidas urgentes y que tenía argumentos para solicitar el uso exclusivo de la vivienda durante la tramitación. Le pregunté si había pruebas de algo. Me respondió con un gesto seco que sí. No quiso entrar en detalles, pero me dejó claro que Daniel tenía elementos suficientes para justificar su solicitud. Le pedí una copia de la demanda, y aunque no tenía obligación de entregármela él directamente, me dijo que me llegaría en pocos días por vía judicial. Salí de ahí con la sensación de estar dentro de una película mala, pero todo era real. Tuve que quedarme esa noche en casa de Clara. Le conté todo, hasta lo del tipo del portal. Ella no me juzgó, pero su cara cambió cuando le dije que Daniel había cerrado la casa. Eso no es venganza. Eso es otra cosa, me dijo. Le pregunté qué quería decir y ella se encogió de hombros. Eso es planearlo con antelación. Eso es que él no va a intentar arreglarlo. Eso es que ya tomó una decisión y no te piensa incluir en ella. Tenía razón. Daniel no estaba herido, estaba decidido. Y no había dado señales de querer hablar, ni explicaciones, ni un último diálogo. 2 días después recibí un sobre en el trabajo. No llevaba remitente, pero dentro había una memoria USB con una sola carpeta. Pensé en ignorarla, dejarla guardada, pero la curiosidad fue más fuerte. Abrí el contenido en un ordenador que no fuera el mío por si acaso. Había videos. Clips grabados desde una cámara pequeña, con fecha y hora. Me reconocí en uno de ellos saliendo del portal, hablando con el tipo del tercero, sonriendo, acercándome demasiado. Otro video nos mostraba bajando por las escaleras en lugar de usar el ascensor, claramente buscando privacidad. En uno de los clips se nos veía apoyados contra una pared del garaje, hablando muy cerca, y aunque no se veía nada explícito, el lenguaje corporal era suficiente. No había beso ni caricia directa, pero bastaba para entender lo que estaba pasando. En uno de los videos incluso me veía a mí mirando hacia arriba, como para comprobar que nadie nos veía. No podía respirar. No entendía cómo Daniel tenía esas grabaciones. No había cámaras instaladas en el edificio que yo supiera. Tuvo que ponerlas él. O alguien se las pasó. Empecé a pensar en todos los vecinos, en si alguien nos había estado observando.
pero lo más probable es que Daniel, antes de marcharse, las instaló él mismo. No eran cámaras sofisticadas, más bien parecían grabaciones con algún dispositivo oculto. No podía creer que hubiera llegado a ese punto. El siguiente golpe vino esa misma tarde. Me llamó la gestoría. Me dijeron que habían recibido una notificación de Daniel en la que pedía desvincular mis accesos al sistema de gestión compartido, que habíamos usado para clientes conjuntos. No era solo el piso. Era también el trabajo. Daniel había pedido separar nuestras actividades laborales, dividir cuentas, bloquear permisos. Hasta el coche que usábamos a medias, que estaba a su nombre, fue reportado como retirado de uso por razones personales. Era como si me estuviera borrando. El tipo del portal no volvió a aparecer. Su primo, el supuesto inquilino, tampoco. Pregunté discretamente a la presidenta de la comunidad si alguien vivía realmente en ese piso, y me dijo que estaba alquilado por cortos periodos, como piso turístico. Nunca hubo nadie empadronado allí. No tenía forma de contactar con él, ni quería hacerlo. Lo último que necesitaba era seguir alimentando una historia que me había explotado en la cara. Él solo fue el detonante. Daniel era la consecuencia. Durante esa semana, mi nombre dejó de figurar en todo lo que compartíamos. Me congelaron cuentas, me bloquearon accesos, recibí notificaciones de modificación de testamento, incluso de seguros de vida. Cada día, algo nuevo. Y todo sin un solo mensaje directo de él. Me había convertido en un problema a resolver, y lo estaba resolviendo con eficacia quirúrgica. Intenté escribirle. Le envié un correo con el asunto "Solo quiero hablar". No recibí respuesta. Lo llamé desde el móvil de Clara. No contestó. Incluso fui al instituto donde trabajaba, pero me dijeron que estaba de baja por asuntos personales. No me dejó hueco por donde entrar. Lo único que recibí fue un mensaje de su abogado citándome a la primera vista judicial. Daniel me había borrado de su vida como si fuera un archivo infectado. Y lo había hecho sin levantar la voz, sin escándalos. Solo con papeles, firmas, cerrojos nuevos y vídeos que hablaban por sí solos. Y yo, por primera vez, no sabía si odiarlo o admirarlo. No había forma de detenerlo. Ya no era un castigo emocional ni una reacción impulsiva. Era una estrategia completa, con pasos ejecutados con precisión. Cuando recibí la notificación judicial para presentarme en la primera vista del proceso de separación, entendí que Daniel ya no tenía intención de negociar nada. La cita era en el juzgado de primera instancia en Torrejón, a primera hora de un lunes. Llegué con la boca seca, apenas había dormido la noche anterior. Me senté en la sala de espera sin mirar a nadie. No sabía si él aparecería, si se presentaría con su abogado, o si se limitaría a enviar representación legal. Pero sí apareció. Llegó con traje, con el mismo maletín de siempre, con esa expresión que no era ni de enfado ni de tristeza, solo determinación. No me saludó. No me miró. Se sentó frente a mí como si no me conociera. El juez no tardó en entrar y el trámite fue rápido. Su abogado expuso la solicitud de medidas cautelares con base en los hechos que ya había reunido. Mostró los vídeos. No en pantalla, sino en la carpeta que llevó como prueba adjunta. Mencionó que había indicios claros de infidelidad emocional y física y que su cliente solicitaba la exclusividad de la vivienda por un tiempo determinado hasta que se resolviera la separación definitiva. Mi abogada, a quien apenas conocía porque la había contratado de urgencia, intentó cuestionar la validez del material sin consentimiento previo, pero el juez le recordó que el uso de material captado en espacios comunes sin sonido no violaba la privacidad en este contexto. No hubo discusión. No hubo espacio para apelaciones emocionales. El juez dictó una resolución temporal que me dejaba sin acceso a la vivienda hasta que se celebrara la siguiente vista.
Cuando salimos del juzgado, me acerqué a Daniel por primera vez desde que todo empezó. Le dije, necesito entender qué estás haciendo. No me estás dejando vivir, ni siquiera defenderme. Me miró por primera vez en días. Me miró sin odio, pero sin compasión. Solo dijo, estoy haciendo lo que tú decidiste cuando cruzaste esa línea. Yo solo terminé lo que tú empezaste. Me quedé sin respuesta. No sabía cómo decirle que todo se me había ido de las manos, que no supe frenar, que lo mío con aquel hombre nunca tuvo futuro. No lo dije. No valía de nada. Durante las siguientes semanas viví con Clara. Busqué otros pisos pero no podía permitirme pagar sola lo que habíamos compartido entre dos. Clara me prestó dinero, me ofreció quedarme más tiempo. Sus hijos la visitaban los fines de semana y yo me escondía en la habitación para no interrumpir la vida de una familia que todavía funcionaba. El contraste era constante. Yo, escondida entre bolsas de ropa, con una vida entera cancelada, mientras los demás seguían con cenas familiares, series en pareja y conversaciones normales. Yo ya no tenía eso. Yo ya no tenía nada. Un día, Clara llegó con una cara que no me gustó. Me dijo que alguien le había enviado un sobre a su tienda. Ella tiene un pequeño negocio de ropa en el centro y a veces recibe paquetes personales allí. Me tendió el sobre sin decir nada más. Lo abrí sin pensar. Dentro había varias copias impresas de los vídeos que Daniel tenía, pero con una diferencia. Esta vez incluían imágenes ampliadas, más nítidas, con fechas y horas destacadas. Y en la parte superior, en letras mayúsculas, una sola frase, esto es lo que ven tus vecinos. No había firma. No había remitente. No era una amenaza directa, pero lo entendí. Daniel había decidido que yo debía sentir en carne propia lo que él sintió. La humillación. El juicio silencioso de los demás. El aislamiento. Me levanté de la mesa, fui al baño de la tienda y vomité. Clara me siguió. Me sujetó el pelo como si fuéramos adolescentes borrachas, pero no dijo nada. Me miró con tristeza, no con lástima. Le pregunté si creía que Daniel había sido el que lo envió. Me contestó, ¿quién más tendría interés en esto, Marta? No supe qué responder. Intenté llamarlo. Marqué su número varias veces en distintos días. Nunca contestó. Le mandé un único mensaje largo, no para pedirle perdón ni explicaciones, sino para decirle que no sabía que estaba tan lleno de rabia, que no entendía cómo podía llegar tan lejos. No respondió. En lugar de eso, 3 días después, me llamó una compañera del trabajo para decirme que alguien había dejado una carpeta en la oficina, con mi nombre en grande. Dentro había otra vez copias de los vídeos y una carta escrita a máquina, que decía, tus compañeros ya sabían que fingías demasiado. Ahora tienen pruebas. Me encerré en el baño del trabajo y lloré. Era demasiado. Estaba perdiendo todo a una velocidad que no podía frenar. Fui a ver a su madre. La odié por haberlo criado tan impasible, tan calculador, tan certero. Quería saber si al menos ella me miraría con algo de empatía. Me recibió sin entusiasmo. No me abrazó, no me insultó. Me ofreció un té que no tomé. Me dijo, él no me contó detalles, pero sí me dijo que no volverías a pisar esa casa. No lo dijo con odio. Lo dijo como si hubiera cerrado una puerta que ya no tenía manija por fuera. Le pregunté si ella estaba de acuerdo con todo esto. Me miró sin responder. Se levantó, fue a la cocina, y volvió con un sobre. Esto llegó hace unos días. Es tuyo. Dentro había otra copia de los documentos del juzgado. Ya no eran medidas temporales. Era la solicitud de divorcio formal. Sin negociación. Separación total de bienes.
Renuncia expresa a cualquier tipo de pensión compensatoria. Fecha del juicio, 1 mes exacto después. Me levanté. No tenía más que hacer ahí. No quería llorar frente a ella. No quería darle esa imagen. Pero antes de irme, le pregunté, ¿le odiaste cuando te fue infiel a ti? Su cara cambió por un segundo, como si no esperara que yo supiera eso. Me dijo, no es lo mismo. Él no me echó de casa. Ni me hizo sentir basura. Esa fue la única respuesta honesta que recibí en semanas. Salí de esa casa con los papeles en la mano y el corazón en los pies. No entendía cómo alguien podía devolverte todo tu daño con tanto orden, sin una sola palabra más alta que otra, sin insultos, sin escenas. Daniel había convertido su dolor en una coreografía exacta de destrucción lenta. Y yo estaba en el centro, sin escapatoria. El día de la vista definitiva llegó antes de que pudiera procesar todo lo que había pasado durante el último mes. Me presenté en el juzgado con el estómago vacío, no por decisión consciente sino porque llevaba días sin poder tragar comida sin que se me hiciera un nudo en la garganta. Daniel ya estaba allí cuando llegué, sentado en el banco frente a la sala, con la misma expresión controlada de siempre, como si fuera a firmar un contrato más, como si nada de lo que iba a pasar tuviera carga emocional. No me miró, no hizo un gesto, no dio muestras de conocerme más allá de lo que dijera el expediente judicial. Mi abogada me pidió que me mantuviera en silencio, que contestara solo lo necesario, que no intentara convertir aquello en un juicio emocional. Pero yo ya no tenía fuerzas para ningún discurso, solo quería terminar con todo. Durante la audiencia, su abogado fue metódico, sin dramatismos ni exageraciones. Expuso la cronología de los hechos, presentó las grabaciones, detalló el deterioro de la convivencia y la imposibilidad de restaurar el vínculo. Yo no dije nada hasta que el juez me preguntó